Veracidad Channel presenta Escuela del Quebrantamiento. El principio de todo. El pecado y la consecuencia. Promesas de Dios para tu vida. Pruebas de fe necesarias para madurar. Escrituras que revelan una enseñanza. Aprendamos juntos en la Escuela del Quebrantamiento. Muy buenos días. Bienvenidos todos nuestros queridos amigos, hermanos, televidentes. La bienvenida, hermano Manny. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Escuela del Quebrantamiento. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo en Quintana Roo y también en el centro del país y en el norte del país y en el sur de los Estados Unidos. Bienvenidos. Recuerden que estamos en www.veracidadchannel.com, en nuestra web TV las 24 horas para compartirles este maravilloso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese esta enseñanza preciosa, enseñanza que tenemos nosotros dominical, que es la Escuela del Quebrantamiento. Me encanta ese nombre porque precisamente cuando nosotros verdaderamente hacemos a Cristo, a Jesucristo, el Señor de nuestra vida, cuando verdaderamente queremos ser sus discípulos, cuando verdaderamente queremos hacer su voluntad, es necesario entrar a esa escuela del quebrantamiento para poder nacer de nuevo. Amén. ¿Sí? Amén. Y esa es la clave del Evangelio. Cuando Cristo estuvo en su ministerio terrenal, me impacta siempre cuando tuvo la conversación con Nicodemo. Era un hombre piadoso, un hombre que vivía, guardaba la ley impecablemente como pocos, guardaba cada Shabbat, guardaba toda la ley ritual, pero qué pena que no experimentó el nuevo nacimiento. Y Cristo le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Amén. Y esa advertencia y esa verdad sigue vigente desde que Cristo encarnó, murió y resucitó. Ya está vigente esa promesa y a la vez ese juicio. Si no nacemos de nuevo aquí, en esta era presente, si no nacemos de nuevo de la palabra y del Espíritu, viene el juicio sobre todas las naciones. Y ese juicio es, o es el cielo y la tierra nueva, o es el infierno. Definitivamente. ¿Y de qué depende que yo entre al reino de los cielos o sea condenado eternamente separado de Dios? ¿De qué depende entonces? Sencillamente de nacer de nuevo. Un genuino y verdadero arrepentimiento del hombre que en definitiva lo lleva a permitir ser transformado por Dios y a obrar en obediencia hacia Él. Así es, poner fin a la naturaleza adámica. Así es. En todos sus aspectos. Y tenemos hoy, gracias al sacrificio de Cristo, esa capacidad de sí lograrlo. Por la gracia, de sí alcanzarlo, ¿verdad? Por la gracia Amén. de Cristo, porque Él ya cumplió todo la ley. Requisito de la ley. Todo requisito de la ley lo cumplió para darnos ahora esta nueva oportunidad en este nuevo pacto. Y ahora sí tenemos la capacidad, porque bien dice la Escritura que nadie
en el pasado pudo cumplirla. Nadie pudo, porque dice, Nadie. dice, el que no cumpliese una sola cosa de la ley, uno de los 10 mandamientos, el que no lo cumpla, dice, Se volvía transgresor. no, dice sencillamente, es maldito. Maldito. Así es. Porque nadie, humanamente, ningún hombre, absolutamente ninguno, puede cumplir toda su vida la ley. Ningún hombre puede pasar toda su vida sin cometer una infracción a la ley de Dios. Así es, en definitiva, es imposible que el hombre no peque hoy en día. Por eso incluso la Escritura dice, hijitos míos, si alguno de entre ustedes ha pecado, dice, pida perdón a Dios y tome en cuenta que abogado tiene, que es Jesucristo, para perdonar sus pecados. Entonces, imagínate cómo es posible que todavía, hasta el día de hoy, gente que pretende vivir por la ley. Es que es un hecho que imposible cumplirla. Imposible para todo ser humano. Imposible. Dice, Solo por medio de Jesucristo tenemos esa oportunidad. y supongamos que tú tienes 23 años y en tus 23 años no has violado ninguno de los 10 mandamientos. Pero si duras 80 años, ¿quién te garantiza a ti que en esos 80 años no vas a dejar de cumplir algún mandamiento? Por supuesto, es un tiempo que va a haber diferentes circunstancias en tu vida que te van a orillar en algún momento a fallar. ¿Y por qué? Pues por la misma naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces, solamente Cristo puede, Él, darme la gracia para que yo permanezca unida a Él, porque dice que por gracia sois salvos, porque 70 veces caerá el justo y 70 veces será levantado. Amén. Así es. Dice, y si uno dice que no peca, porque hay muchos que dicen, no, es que ya no puedes pecar en la ley, tienes que guardar toda la ley, porque si no la guardas, pecas. Y si pecamos, no, pues entonces tienes que aguantar. No, nada, dice que yo tengo perdón de mis pecados pasados, presentes y futuros, por lo que Cristo hizo, siempre y cuando yo me arrepienta. Dice, y si por el Espíritu de Cristo resucitado que mora en mí, hago morir las obras de la carne, entonces eres salvo. Amén. Así es. Y es que también el hecho del pecado no es una cosa solo del exterior, sino del interior, porque habita en el corazón del hombre. Un ejemplo, el joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo he cumplido todos los mandamientos, he hecho todo. Y Jesús le puso una prueba y le dijo, pues entonces ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Deshazte de todo, porque de eso se trata el nuevo nacimiento, que nos despeguemos de todo afecto natural, de todo afecto, de todos mis pensamientos, no porque quiera, Dios no me está pidiendo que me desaparezca del mundo y que me vaya por ahí, no, sencillamente que Dios ocupe el primer lugar, porque dice, es el primogénito de la creación, porque en Él fuimos creados todos a imagen y semejanza de Dios, y es el primogénito de los muertos. Entonces, ¿por qué Él tiene que ser la prioridad en todas nuestras cosas y después lo demás? Pero el hombre invirtió todo. Por eso aquí estamos viendo, en este capítulo, de Génesis 43, vemos cómo Jacob, siendo uno de los 4 patriarcas llamados para llevar a cabo el plan de Dios. Ya tenemos que es Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero Abraham es el padre de la fe, Jacob es un tipo de Cristo, Isaac es un tipo de Cristo y Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces, pero vemos cómo Dios, a lo largo de toda esta hermosa enseñanza que tenemos, vemos cómo la Biblia dedica tanto tiempo a la vida de Jacob.
¿Por qué? Porque es el padre de los patriarcas judíos. Amén. ¿Sí? Así es. Padre de las 12 tribus. Así es. Y de ahí, de Que- esas 12 tribus, ¿por qué es tan importante? A ver, porque de ahí viene, de una de esas 12 tribus, viene el león de la tribu de Judá. Amén. Así es. Nos estamos dando cuenta de la importancia que es escudriñar las Escrituras con mucha atención, pero sobre todo, dice que debemos de pedir a Dios que nos dé conocimiento, comprensión, para poder entender, pero sobre todo que nos dé la llenura de su Espíritu Santo, para que eso es lo que nos da el poder de obedecer, el poder de hacer la voluntad. Y ese don del Espíritu Santo es una promesa. Dice, si permanecen en mí, yo les voy a enviar, les voy a dar la llenura del Espíritu Santo para que puedan hacer mi voluntad. Sin ese poder no se puede. Amén. Sin ese poder del Espíritu Santo, aunque vayamos a las Escrituras, no las vamos a comprender. Y si las comprendemos, no nos queremos hacer caso. Así es. Y es correcto. Vemos que en la vida de estos hombres, incluyendo los patriarcas, No, especialmente y en el caso de Jacob, no era un hombre perfecto. Claro que no, ninguno. Y vemos ninguno de ellos, de todos los ejemplos que tenemos, ninguno. Pero Dios fue tratando con sus vidas, los fue moldeando, los fue transformando. Hasta que les quitó todo apego. Y aquí traemos en el Ahí 14. vemos en el Fíjese, Génesis que dice 43. aquí, cuando él estaba todavía apegado, estuvo mucho tiempo apegado a José, y Dios lo quitó de su vida. Después le quedaba, porque eso, José y Benjamín eran los hijos de la mujer de sus pasiones, De de Raquel. Rebeca, de Raquel, perdón. Entonces dice, que el Dios todo suficiente os conceda hallar misericordia delante de aquel varón, y suelte a vuestro hermano, a Benjamín. Y si yo he de ser privado de mis hijos, pues que así sea. Que así sea. Si no estamos dispuestos a hacer por el Espíritu de Dios morir a todos nuestros afectos naturales, deseos, ideas, pensamientos, si no estamos dispuestos a prescindir de esos afectos naturales, dice, pues sencillamente no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice ahí en Génesis 17:1 con respecto de esta expresión? Dice, todo suficiente, pues. Génesis 17:1. Ujú. Veamos qué nos dice este versículo. Dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si nosotros, para ser perfectos, un requisito es que estemos totalmente sumisos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque solamente ahí es donde nosotros podemos tener perdón de nuestras faltas. Amén. El ser perfecto no quiere decir que nunca voy a cometer un error, pero Él dice que Él murió y resucitó para hacernos perfectos. Amén. Así es. Y es solo por medio de su gracia que hoy tenemos esa capacidad de poder entrar, dice, en esa perfección, de acuerdo, siempre obedeciendo sus mandamientos y guardando de ellos, estar siempre consciente de ellos y que lo estamos haciendo. Y si nos equivocamos, y si caemos, ¿qué nos pasa? Y si caemos, dice que tenemos perdón de parte de Dios siempre y cuando nosotros confesemos, dice la Biblia, nos anima y siempre nos aconseja que confesemos nuestros pecados para que sean perdonados. Así solamente. Entonces nosotros no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Amén. Andamos caminando sobre la ley, pero solamente por la gracia
que es en Cristo. Entonces, Así es. aquí ya Jacob, vemos que ya cuando en el 15, ya vemos que Jacob ya era un triunfador. Él ya estaba reinando en la libertad, ya se había despegado de todo. Ya cuando soltó a su último apego que tenía, ya. Ahí ya es un hombre libre. Estaba triunfando, digamos. Ya había triunfado. Entonces dice aquí el 15. ¿Qué dice el 15? Dice que entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo con el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Ahí es una prueba para los hermanos, ¿verdad? Ok, prosigamos. Amén. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón abrimos nuestros costales. He aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero es su justo peso y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habría de comer pan. Vamos a Génesis 18:4. Génesis 18:4. Veamos qué nos dice esta cita Dice bíblica. aquí: llevó aquel varón a los hombres a casa y les dio agua. Ellos se lavaron los pies y luego dio forraje a sus asnos. Génesis 18:4. 18:4 dice: que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos bajo de un árbol. Fíjate con qué amor los está tratando José. ¿Cómo se han de estar ellos sintiendo? Porque estos pasajes, lo que hace la Biblia, dice despertar la conciencia del hombre. Ellos, ¿cómo estarían ellos pensando todas esas atenciones que José estaba teniendo con ellos cuando ellos habían sido unos malvados? Y eso que ellos no sabían que José era su hermano todavía, Sí, hasta ese punto. Ahí vemos el tipo de José, el tipo de Cristo que es José. Mostrando su misericordia, su La perdón. humildad, Y esa humildad con ellos regresando bien por el mal por el mal que le recibido. hicieron. Así es. Así es como, esa es una vida transformada, una vida nueva en Cristo. Amén. José no tenía ningún resentimiento, no tenía nada, entonces los hermanos estaban: ¿por qué esta plata? ¿Por qué esta amabilidad? No entendía nada, porque esos eran unos hombres totalmente que vivían bajo su propio gobierno humano. En cambio, José estaba totalmente sometido a la voluntad de Dios. Definitivamente. Sí. Estamos viendo un cambio en José. O sea, realmente Cuando vemos salió de la que cárcel. no fue en vano toda esa travesía en la cual se encontró. Estamos viendo que un José transformado, que Dios había hecho cosas grandes y maravillosas en su vida y en su corazón para mostrarse así entre sus hermanos con ese perdón y con esa misericordia. Es porque algo había ocurrido ahí. Pero ¿qué tuvo que tratar con José? Lo vendieron, lo arrojaron a la cisterna, lo metieron a la cárcel, lo acusó la mujer falsamente, lo metió. Todo lo que no tuvo que sufrir. ¿Qué tal si él no quiere
aceptar ese trato de Dios para transformar su vida? Sencillamente. Si Cristo se hubiera revelado a obedecer a Dios hasta la muerte, eso no se trata, pues, y eso nos pide ahora a nosotros. Amén. Si tú quieres realmente decir que eres salvo, pues tienes que hacer a Cristo verdadero Señor de tu vida. Así es. Verdadero Señor de tu vida. Y es un proceso, pastora. Desde Es un toda la- proceso que va continuando y haciendo en el hombre. A veces nosotros no lo entendemos, nos desesperamos y decimos, ya no quiero nada de esto, ya quiero acabar con esto. Quiero ya no vivir mi quiero propia ser- vida ya, ¿verdad? Seguir mi propia vida sin que Dios se meta en ella. Esa es una tentación que tenemos continuamente. Pero ¿qué nos hace inmediatamente retomar el camino? El sacrificio de Cristo. En la definitiva, ese amor que Él mostró por nosotros. Porque como decíamos en una clase anterior, lo hacemos ahora por amor, ya no por obligación. Obedecemos a Dios por amor, por lo que Él hizo, porque nos demostró un grande sacrificio por nosotros. Nosotros pues, ni lo valíamos, vaya, Nada. no lo valíamos, pero Él sabe, Él conoce y sabe que esta humanidad es bendita, es una humanidad que necesita redención, porque es una somos creación especial. Somos Así es. creación de Dios. Así Y es. somos, Él nos hizo con mucho amor. ¿Cómo nos va a dejar ahí condenados como condenó a Satanás? No, por eso Él mismo tanto nos amó, porque Él se unió a nuestra humanidad. Él se unió cuando creó al hombre, dice que Él le sopló aliento de vida. Así es. Entonces, ¿cómo nos va a dejar arruinados? De ninguna manera. Ya solamente es que yo no quiera esa salvación. Entonces, ahorita que decíamos, cuando estás tentado a decir, ya no quiero, ya quiero hacer lo que yo quiero, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que privarme? Yo que soy tan joven, ¿por qué tengo que privarme de lo que a mí me gusta hacer como hacen todos los demás? ¿Qué te tiene aquí? Esa fe Esa fe. y ese amor. Y ese agradecimiento por el amor que Él mostró por mí en la cruz. Y así nos va a sostener hasta que este cuerpo sea redimido. Amén. Ya sea que me muera, ya sea que venga en el rapto, pero dice el apóstol Pablo, ya sea que muera, ya sea que viva, de todas maneras somos del Señor. Amén. Por eso es que no podemos sacar a Cristo. No podemos sacar a Cristo de todo este panorama. De tu vida personal. De nuestra vida, porque realmente gracias a Él tenemos redención. No hay otro. Por eso las religiones que tratan de sacarlo de sus enseñanzas están en un grave error, en un gravísimo error. Pues está caótico ahorita, el mundo cristiano está caótico. En definitiva, y unos no le predican porque dicen que es un profeta, porque dicen que es un hombre más, que sí tuvo ciertas capacidades, pero no se considera como un Dios. No le reconocen la divinidad. Así es, no reconocen esa divinidad que Él adquirió voluntariamente y que después entonces, por medio de su sacrificio, nos dio salvación, descendió al Seol, descendió al infierno para robarle las llaves a Satanás. Quitarle. Exactamente. Entonces, no va a ser Él digno de que nosotros, aquí en la tierra, seamos sus voceros, sus representantes, sus testigos. ¿No va a ser digno Él después de lo que hizo por nosotros? ¿Y cómo nos resistimos a ese llamado? Así Él. Nos resistimos a Él, nos está ofreciendo su salvación, nos está ofreciendo ese puente para salir de esa ciudad que se está incendiando para traernos al lugar de paz y de bendición. Al lugar eterno. Entonces, si tú no quieres salir, como acabas de decir, de ese mundo caótico que está ahora sí que transpirando el juicio de Dios, si no salimos de ahí nos vamos a quedar. Nos vamos a sufrir junto con
con todos aquellos que se quieran quedar al final, ¿verdad? Entonces, pero ya es decisión Porque de cada uno. el juicio desde que Cristo vino, encarnó, desde que murió y resucitó, el juicio ya está sobre cada individuo, sobre cada nación, sobre cada pueblo. Amén. Ya nomás estamos esperando el tiempo. Pero ya no queda mucho tiempo. Ya pasaron 2000 años de ese evento glorioso. Pero como nosotros no creemos, entonces tampoco investigamos, tampoco escudriñamos y así nos pasamos como que no te preocupes, siempre haciendo lo mismo. Y nada más nos estamos confiando de los que los demás están diciendo, de lo que dice el predicador, lo que dice el evangelista, pero nunca corroboramos toda esa información si es correcta, si es lo que Dios tiene en su plan divino para la vida del ser humano. Claro. Y bien, dice la Escritura, pues por falta de conocimiento se van a perder. Porque dice que la exposición a sus palabras nos alumbra. Y si tú te crees que no tienes conocimiento, sabiduría de Dios, dice que esa palabra, Salmos 119, 130, que nos alumbra, dice, hace sabio al simple, hace sabio al ignorante. Entonces, si no te quieres perder porque eres ignorante, porque seas ignorante o no, eso no va a ser ninguna excusa el día del juicio. No hace ninguna excusa, dice, el pueblo, en Oseas 4:6 dice, ¿verdad? Porque no tiene conocimiento, se va a perder. Amén. Así es. Y es ahí donde siempre aquí en Veracea Channel estamos insistiendo en esa lectura constante de las Escrituras. Tú inicia tu plan de estudio diario. Puedes dedicarle 10. El tiempo está 15, corto, está 30. muy corto. Así es. Y es el momento. Ahorita la Escritura está disponible en todo lugar. Y en todo tiempo. Es el libro que más se distribuye en todo el mundo y está en electrónico, tanto como está en papel, y es fácil de tener acceso a ella. No hay excusa. Vamos a una pequeña pausa. Amén, vamos a una pausa. Continuamos en esta escuela del quebrantamiento. Gracias porque nos han dado ese acceso a sus hogares para compartir esta palabra viva y eficaz. Dice que su palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el hombre sea perfecto en toda buena obra para agradar a Dios. Es por eso que aquí en Veracea Channel y hoy en nuestro programa en especial insistimos en que tú tengas un tiempo para estudiar las Escrituras, que no solo dejes crearte un conocimiento y un cimiento sólido de tu fe con lo que otros predican. La revelación está disponible para ti si estudias, si escudriñas, si profundizas en la palabra. Y es por eso que vamos a continuar en este capítulo de Génesis 43, en su versículo 28, acerca de lo que Dios estaba haciendo en Jacob, en los hermanos de José y en el mismo José. Pasemos a esta lectura. 26 al 29, por favor. 43. No, sí, es el 43, 26 al 29. Del 26 al 29. Dice la Escritura: y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia.
Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Hasta ahí. Hasta Amén. ahí. Fíjense, aquí como vemos, no solamente cuando Dios llama a un hombre, lo capacita, le delega su autoridad en base a su nuevo nacimiento, ya lo capacitó, ya lo puso como autoridad, pero también falta que los hombres lo reconozcan. Aquí vemos cómo los hermanos de José, Se inclinaron aquí hacia dice, él. vamos, en el 37:7, después de que lo rechazaban, Génesis 37:7, Génesis 37, 7. Dice que, a ver, veamos. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que a mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Cómo se burlaban cuando José tenía esas visiones mientras estaba dormido? Que eran sueños. Cuando él expresaba su visión a sus hermanos, ¿qué hacían? Pues sencillamente se llenaban de envidia, de resentimiento. Decían, ¿cómo nosotros vamos a inclinar a ti? Si tú eres menor. Estás loco. Eso fue motivo para que su corazón se llenara de amargura, y lo mataran. Y hicieron con él lo que quisieron hacer. Y ahí vemos la capacidad del hombre de no tener la capacidad de disfrutar de los éxitos de los demás. Así es, la envidia se los Porque come. luego la envidia empieza a anidarse en el corazón. Y bien dice la Escritura que no deseemos las cosas de nuestro prójimo, porque por alguna razón Dios se las ha dado y Él ha permitido que los hombres lo tengan. Y también si alguien no pone a Dios en autoridad, es también respetar. Pero la gente dice, no, ese, ¿cómo? Entonces empiezan, porque lo que la humanidad no entiende, que Dios, cuando hizo su creación, dice que en 6 días terminó su obra, y el 7 días la dejó al hombre, cesó de hacer y le delegó toda mayordomía de toda la tierra, la delegó al hombre para que gobernara la tierra y también que gobernara a otros hombres, siempre y cuando él primeramente estuviera sujeto bajo el gobierno de Dios. Le delegó todo. Esa es la alianza que hizo. Entonces, aquí José él ya estaba bajo autoridad. Así es. Y entonces los hermanos llegan ahí, después de que lo rechazaban, ellos reconocieron, había algo implícito, que ellos, sin que José dijera nada, ellos reconocieron y se inclinaron a él. En el 9:10, ¿qué dice ahí mismo de Génesis 9:10? Génesis 9:10, veamos qué nos dice. Dice esta palabra: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, dice que estableceré mi pacto con vosotros. Ahí está, el pacto. Él estableció el pacto cuando hizo la creación. Está hablando que él iba a hacer un pacto de que nunca iba a destruir a la creación. Amén. ¿Verdad? Porque Así es. él ama lo que hizo. Ama lo que hizo. Pero cuando la creación se rebeló contra él, cada vez él tiene que renovar. Tuvo que haber una redención. Una redención. Así es. ¿Sí? Y en este caso fue en el pacto que hizo con Noé. Así de es. no más destruir la tierra con un diluvio. Y ese es hoy el plan que Dios tiene para el hombre. Hoy su pacto, su nuevo pacto, es por medio de Cristo. Fíjese, aquí estamos viendo, cuando Dios de Abraham, no, de Adán a Noé, estaba
tan decepcionado de que el hombre, en lugar de estar sujeto a Dios y de gobernar la tierra, dirigido por el poder de Dios, se apoderó de la tierra y le cedió la autoridad, y el que dirigió fue el espíritu de Satanás, el enemigo de Dios, dirigiendo la tierra a través del hombre. Se apoderó de la creación de Dios. Entonces él decidió destruir esa creación. Pero ¿a quién salvó? ¿Cuántas personas se salvaron? En el diluvio fueron 8 personas. O sea, el 8 significa el nuevo comienzo, El comienzo. la nueva creación. Así es. Por eso Cristo es la nueva creación. Por eso Cristo viene siendo el 8º día. Así es. Cuando Noé, 8 personas dieron comienzo a la nueva humanidad. 8 nada más. Así es. 8 sí. y ese número es importantísimo. Tiene un significado en las Escrituras muy relevante. Muy relevante. Entonces, de Noé, dice que Noé era de los primeros patriarcas, de los que recibieron la enseñanza directa de Dios, de los que recibieron las instrucciones directas de Dios. Porque Noé, no olvidemos que Noé estuvo en la era antes del diluvio y después del diluvio. Así es. Eran 4 patriarcas: Adán, Abel, Enoc y Noé. De ahí, de esas, tenía que venir el Mesías. De esos 4 patriarcas antes del diluvio, viene Noé. Luego, después de Noé, son llamados Abraham, es llamado Isaac, es llamado Jacob y es llamado José, de donde viene el Mesías. ¿Sí? El Mesías viene de ese grupo de 4, que son 4 antes de la primera creación y 4 después del diluvio, que ellos sí estuvieron dispuestos, estos 4 patriarcas después del diluvio, a someterse a la voluntad de Dios. Y por eso, de ahí, de los 12 tribus de Israel, viene el Mesías de la tribu de Judá. Estamos viendo aquí un proceso muy hermoso de cómo Dios, Él no va a destruir a su creación preciosa nada más porque un hombre o porque un grupo de hombres o porque muchos hombres invaliden el pacto. Él siempre lo va a llevar a cabo con gente que esté dispuesta a hacer su voluntad. Un pequeño remanente. El remanente. El hombre no puede invalidar. El hombre no puede refutar, ni aunque lo pretenda. No puede, aunque lo hagan. Se opondrá a la voluntad de Dios, pero no puede destruir los planes de Dios. Ya no, definitivamente, ya es algo establecido. Dios es Dios. Así que la rebeldía del hombre siempre se opone a la voluntad de Dios. Siempre quiere abatir la autoridad de Dios y ese es el conflicto de los siglos. Ese es el conflicto interminable desde que el hombre se separó de Dios, desde que el hombre rompió la primera alianza. La rompió, pero los destruyó. Ahora en esta segunda etapa, por eso claramente la humanidad se divide, un antes y un después. Ahorita estamos en el nuevo pacto. Ahorita todo el que no entre al pacto en Jesús, como era el pacto del arca, de la arca de Noé, todo aquel que no quiere entrar al llamamiento, al llamado de Jesús,
en esta era cristiana, después de Cristo, va a sufrir las mismas consecuencias de destrucción. Sí, definitivamente, creas o no lo creas, esto va a suceder. No porque tú lo Es un estés hecho. diciendo que no. Créelo o no lo creas. Si tú no te unes al llamado que está haciendo ahora Cristo resucitado, ven a mí, ven a mí. Quiero decirte que te va a suceder lo mismo que les pasó en el diluvio, lo mismo que le pasó a Sodoma y a Gomorra, lo mismo que les pasó a todos los imperios faraónicos, lo mismo que le pasó al pueblo de Israel por haber crucificado al Mesías. Dice que en el año 70 destruyó el templo de Jerusalén. Una Así cosa es. terrible, terrible, terrible. Pues lo mismo nos espera a nosotros ahora como gentiles. Si no nos unimos al Mesías, nos espera exactamente lo mismo. Así es, y de todos los ejemplos que usted ha mencionado, pastora, de todos esos ejemplos donde hubo destrucción por causa del pecado, Dios siempre proporcionó salvación para los que Con el remanente. quisieron obedecerle y hacer caso a su llamado. Así es. O sea, Dios no destruyó a todos. No. Siempre ofreció Dejó su salvación. cuatro. Y ahora, después dice, de esos 4 salieron los 24 ancianos, las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos, y es ahora nosotros. Aquí en Veracidad Channel, nosotros estamos fundamentados en la doctrina de los 12 discípulos. Amén. Qué hermoso. Así es. Amén. Incluso hasta el mismo Egipto, pastora, que estamos viendo todo este acontecimiento en esta gran y este gran imperio que existió. A un Egipto Dios le ofreció su salvación. No aún. Es que Dios a toda la humanidad. Dios no desecha a ninguno, hermano. A ningún ser humano, ninguno. Porque todo ser humano ha sido creación de Dios. Entonces no desecha a ninguno. Al mismo pueblo de Israel el día de hoy. Ellos están bajo juicio de Dios. Ha hecho varios juicios. Pero tienen redención si se arrepienten. Si aceptan al Mesías, a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay. Cuando venga el gran juicio, no hay para dónde correr. O aceptas al Mesías ahora que te está llamando, o sencillamente, cuando venga el juicio, el día del Señor, ya va a ser demasiado tarde. El llamado es para ahora, aquí, en este momento. Amén. Así es. Y vemos que la voluntad de Dios se cumple en el caso de la lectura que estamos viendo. El sueño que Dios le había puesto a José se estaba cumpliendo, se estaba haciendo realidad. Así es. Era un hecho. Todo aquello que Dios ha prometido a sus siervos, a todos sus hijos, lo va a cumplir. Siempre. Siempre. Exacto. Y eso Pero lo podemos ver bien sí. claro. Esas promesas son condicionales. Recordemos siempre que en la Biblia hay promesas que vienen condicionadas y hay promesas que no. ¿Sí? Dice, para ser salvo y poder escapar del juicio venidero, es necesario nacer de nuevo. Pues estemos con Abraham, con Jacob, con José. Específicamente con José vemos que fue tremendo su travesía para llegar a ese punto y ver cumplido el propósito de Dios, el sueño que Dios depositó en su vida, se estaba haciendo realidad. También vamos a leer el versículo ya para concluir, el versículo 32. Versículo 32 nos dice, No, vamos al 30, perdón. en el 30, de acuerdo, dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí.
Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Fíjese, qué hermoso pasaje aquí vemos cuando José estaba con sus hermanos. Hasta en ese momento mostró él el dominio propio. Tenía él un aplomo, un dominio sobre sí, que él quería correr con ellos, abrazarlos. ¿Pero qué hizo? Dice, se fue a esconder. Cuando uno de veras está sujeto a la voluntad de Dios, uno tiene que sujetar todo tipo de pasiones, todo tipo de cosas, hasta que Dios sea la voluntad de Dios que lo muestre, ¿sí? Nosotros no podemos movernos en nuestros sentimientos y emociones si no están dirigidos por la voluntad de Dios. Vamos a dar la última lectura aquí en Éxodos 8:26. Éxodos 8:26. Éxodo, sí. De acuerdo, veamos esta lectura bíblica que nos dice, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así. ¿Por qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios? He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Estaba hablando que ellos, como fíjate, aquí José, él aquí respetó para no mostrar sus preferencias carnales. Él dijo, yo no me voy a mostrar aquí hasta el momento indicado. Los egipcios no podían comer con los hebreos. Así es. ¿Sí? Y los egipcios no sabían que en el caso de José, siendo segundo, era un hebreo. No sabía nada. Él mantuvo toda su identidad hasta que Dios le dijo, es momento de actuar. Pero cuánta paciencia se necesita para poder hacer eso. Por eso la paciencia para hacer la obra de Dios no es un atributo natural. Dice que nosotros, para poder ejercitar, para poder ser dignos de servir al Dios vivo, dice, tenemos que empezar de una postura de estar sentados, esperando. De ahí, de esa posición, sentados. ¿Cómo puede estar sentado y hacer la voluntad de Dios? Pues sencillamente, cuando yo me siento, es que voy a depender 100% del poder de Dios para llevar a cabo sus propósitos, así como José. Amén. Él sujetaba toda su naturaleza, todo lo hacía, solamente con el poder de Dios. Amén. Y esa sabiduría, esa capacidad que Dios le había dado para entender y comprender cuándo era el momento correcto para hacer las cosas. Pero nosotros somos tan impetuosos que todo lo queremos hacer a nuestro tiempo, según lo que pensamos, según lo que yo creo, según lo que me gusta. Pero en este pasaje hemos visto como lo hizo con Jacob, como lo hizo con José. Si tú no mueres a todo lo que es el hombre adámico, olvídate. Tú no eres apto para que seas mi autoridad en esta tierra. Amén. Bueno, damos inicio al capítulo 44. Nos sigue hablando aquí de José. Pasamos a este nuevo capítulo de Génesis 44. Damos inicio con el versículo 1. Sí, por favor.
Dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones cuando puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice vuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en que se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Sigue tratando con los hermanos, ¿verdad? Así Él es. fíjate cómo él, por un lado, está haciendo exactamente lo que Cristo hace. Los está disciplinando, pero a la vez los está alimentando. Es exactamente lo que está pasando con el pueblo ahora de Dios. Él nos disciplina en todo este tiempo, desde que nos convertimos a Cristo. Si no estamos dispuestos a que nos discipline, entonces, pero sí estamos queriendo recibir el alimento. Ahí está condicionado. Jacob los está alimentando, pero lo está disciplinando, les está dando una lección para que aprendan su conducta y se arrepientan. Así es, definitivamente. Continuamos. Nos quedamos en él. Bebe mi señor. Vamos al 14. Entraron Al Judá y 14. sus hermanos. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Vamos a ver qué dice aquí en Mateo 1:2. Mateo 1:2. Veamos esta lectura. Mateo 1:2. Dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahí vemos Judá. Ahí es donde quiero que hagamos el énfasis, porque Judá es tan importante en esta enseñanza. Vemos cómo Es el primogénito. Judá. Y es él donde va a venir el Mesías. Dice que el Mesías es descendiente directamente de Judá. Así es. ¿Sí? Sí, de hecho es el mayor. Él es el primogénito y él es el hijo de la promesa. Dice Para que Jacob. es el león de la tribu De de Judá. Judá. Por eso cuando tú le preguntes, estás en Israel y le preguntas a los que viven en ese país, ¿de dónde? Y ellos te dicen, ¿de dónde eres? Soy de la tribu de Benjamín, soy de la tribu de Judá, soy de la tribu, y así te empiezan a decir de qué tribu son. Así es. Sí, ellos así. Es que es algo impresionante, como si en este momento tú vas a Israel, yo acabo de estar ahí hace como 6 meses, y uno que es totalmente dice, entonces estamos esperando al Mesías, y el primero que llegue, ese es. Pues ya vino el Mesías, pero el que va a llegar primero, antes que Cristo, va a ser el anticristo. Entonces dice, pero yo soy de la tribu de Leví. La tribu de los levitas. Bueno, una despedida. Pues ya nos vamos, a ver, se nos agotó el tiempo, pero los esperamos en la próxima semana aquí en la Escuela del Quebrantamiento. Nos hemos quedado en Génesis 44 y vamos a continuar estudiando esta maravillosa parte de las Escrituras que nos habla de José, sus hermanos, Jacob, y cómo Dios va a establecer a través de estos hombres
las 12 tribus de Israel. Así y nos va a es. mostrar grandes cosas. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.